Bien, señores y señores, retornamos, vamos con la intervención del doctor Héctor Vargas Aya en el tema. Se está jugando desde la ultraderecha o derecha mediática, inclusive, que es otra ramificación, para que el regreso del fujimorismo sea apoteósico el 2016. Doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, cuando hablamos del club de la derecha para el 2016, yo creo que estamos incurriendo en una especie de amnesia, porque ahí hay un dilema. Yo quisiera preguntar y poner en debate aquello. Se está eliminando para el número 16 a un poderoso club, brazo del club de la derecha que se llama el alanismo. Habría que preguntar cuál es el dilema para el 2016, porque sabemos muy bien que el fujimorismo y el alanismo caminan de la mano. Actualmente en el Congreso caminan de la mano. Los dos forman parte de un solo cuerpo. ¿Cuál de estos dos está decidido a declinar, a ser la víctima de la división para el año 2016? ¿Los fujimoristas o los alanistas? Muy bien, doctor, buen dilema. Una gran pregunta, vamos con nuestros ciudadanos. A veces en el Perú no votamos por algo, sino contra algo. Y algunos líderes son expertos en generar el miedo. Miedo al terrorismo, miedo al fujimorismo, se beneficiaría el alanismo. Buen punto que nos ha planteado el doctor Vargas Aya. El ciudadano en la línea, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, señor? Evidentemente se produce una especie de psicosocial de larga data. El subconsciente colectivo pasa por un proceso de laboratorio en donde de una manera u otra, directa o indirectamente, pero el periodismo tiene parte fundamental en esto. Se está hablando de un proceso ya no de corrupción, sino de descomposición social. La psicodinámica nos lleva básicamente a ver que hay una suerte de descerebramiento selectivo y colectivo. La utilización de los medios de comunicación participa de esto. Entonces, en el mismo subconsciente se generan problemas como la crisis del agua, la crisis energética, la crisis moral que es galopante, pero se van dejando de lado otras cosas importantísimas. Muy importante, ¿qué tipo de cultura consumimos? ¿En qué tipo de cultura tenemos? ¿No estaremos en proceso de una cultura de un consumismo compulsivo donde se consume politiquería, se consume sexo, se consume economía, se consume religión, se consume. La pregunta debe ser la siguiente: las elecciones que se puedan venir, ¿a qué tipo de población nos toca? ¿Qué población realmente tiene cierto grado de coparticipación histórica en este momento? Esta es la segunda ocasión que he tenido la oportunidad de hacerlo. Claro. Mi aportación es la siguiente, lo de Bolívar. Un pueblo ignorante de su realidad histórica y cultural es instrumento ciego de su propia destrucción. Así es. Muy bien, señor. Es importante muy agradecido por su intervención. Hay un factor también, aparte de lo que es psicosocial, lo que es fáctico. Cambio climático. ¿Qué está produciendo, por ejemplo, en Pucallpa, en nuestra selva, que aumente el dengue? Sobre lo que ha dicho, los casos concretos. Hasta el cambio climático nos está jugando. A mayor calor, más dengue. Han muerto 4 personas y hay 600 infectadas. Y esto para sumar más al debate. Vamos con José Rocha. Bueno, Rafael, interesante lo que nos decía el último televidente, pero yo creo que no estamos por entrar a una sociedad, como él bien ha denominado, consumista. Yo creo que ya vivimos en una sociedad consumista, donde lo más importante es la posibilidad de tener dinero para poder consumir y nos meten a la cabeza que hay que consumir y nos hacen las cosas cada vez más caras. Es que ya vivimos en una sociedad así, ya vivimos en una sociedad que consume desde lo que realmente se necesita básicamente para sobrevivir hasta cosas inútiles por el hecho del consumo compulsivo. Esta es una sociedad que ya está pasando por este tema y a esto creo yo que nos ha llevado el sistema en el que vivimos desde hace ya algunas décadas atrás. Es interesante la posición del amigo, pero yo no creo que estamos a punto de llegar. Yo creo que ya llegamos a esa situación de convertirnos en consumistas. Y eso nos ha llevado a una derecha que sin ninguna duda es la que está tratando de forjarse futuro. Y yo reitero y comparto con la mesa, no solamente desde el fujimorismo, hay otras tiendas políticas que se están disputando también el 2016 y son de esta línea de derecha. Así es, y el contraste, ¿no? Riqueza económica, BCR con miles de millones de dólares y el dengue que está vulnerando las defensas de la población en Ucayali, Pucallpa y otras regiones de nuestro país. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Gracias. Mire, yo la verdad que no comprendo hasta ahora por qué nosotros los peruanos seguimos pensando todavía que Alan García, Castañeda, Lourdes Flores y todo el club de la derecha va a solucionar los problemas del Perú.
Solamente ellos buscan entrar al gobierno, enriquecerse ilícitamente, como ese dictador y criminal de Fujimori que se llevó como 80 maletas con millones de dólares. Entonces ellos piensan que los peruanos todavía seguimos con esa misma mentalidad. Yo le pido a mis hermanos peruanos, yo respeto las ideologías políticas, pero si vemos que hay corrupción, tenemos que también dar un paso al lado y votar por la gente que nosotros creamos conveniente, que sean profesionales. En este Congreso, por ejemplo, como hay un montón de personas que no saben nada de lo que es la economía del Perú, no saben nada de qué se trata la problemática de todos los peruanos en la costa, la sierra y la selva. ¿Cómo es posible, señor, que porque yo soy campeón de natación ya soy congresista cuando yo con la justa tengo 15 secundarios? Correcto. Muchas gracias, señor. Esta llamada y Julio Heredia y el doctor Héctor Vargas Aya cerrando este primer tema. El tema que viene es muy picante y con muchas aristas. Salimos del tema nacional dentro de unos minutos y entramos al tema de Lima. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Ustedes no se han dado cuenta de algo muy claro, que la mayor parte del pueblo ya no cree en estos medios de comunicación. Eso es como un espejismo. Miren lo que le están haciendo a Roncayolo por una foto que han desempolvado de hace años. Mira, se ha juntado con fulano, mira, con sultano. Esa es la comidilla de todos los periódicos. Ahora le van a dar duro a Humala por todos lados. Nosotros como pueblo ya nos dimos cuenta que Datum y Ixos Apoyo y todas esas playas que se han encostrado y se han juntado muy inteligentemente, hay que reconocerlo, porque el pueblo ha estado adormecido durante décadas con este sistema tan horrible, horrendo, de hacerle creer que nosotros como pueblo no podemos escoger a nuestros propios gobernantes, y cuando ha hecho alguna apoyo, datos, han dado algunas cifras, se han equivocado de medio a medio. Gracias a Dios que RBC siempre ha dicho la verdad en relación a las encuestas. Nosotros creemos en ustedes, ya la mayor parte, repito, del pueblo no cree en los mediáticos y los datos, de apoyo y todo lo demás. Gracias, muchachos. Muy bien, muchas gracias.